Bueno, pues muy buenos días. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Tengo varias cosas que decir, pero la más adecuada es hacia el enfoque de nuestra conferencia. Yo me, yo me dedico al coaching, el estándar de competencia, que es la modalidad 204, y también me dedico actualmente estoy cursando un diplomado en educación emocional sobre la inteligencia emocional. Entonces, ahorita nos están dando mucha información sobre las patologías o psicopatologías de falta de inteligencia emocional hoy en día. Hay tres metáforas que quise explicar en una ponencia que hice en un congreso en Puebla. No sé si los que vayan a ver esta sesión o los que están viendo hayan estado en esa potencia, que hablé sobre la paradoja de Internet, de la información, eh, ahora sí que exagerada que ha habido los últimos años, de crecimiento desde los años 70, desde los años 90 también, más fuerte, y ahorita en el siglo XXI ha habido un crecimiento exponencial que está causando en un 20% ciertas patologías que muy pocos de nosotros conocemos, como por ejemplo la alexitimia. La alexitimia es muy parecida al narcisismo y vienen de un origen muy parecido también, que viene siendo de una herida de infancia. El enfoque en la biodescodificación es que vamos a ver los orígenes tanto como socioculturales, como tiene que haber un impacto culturalmente, tiene que haber un impacto antropológicamente en la sociedad de manera colectiva. Por lo tanto, vamos a ver el origen desde los años 70, 90, que viene siendo la paradoja de Internet. Tenemos más información, tenemos una manera más sencilla, perdón, de comunicarnos de país en país. Tenemos una manera mucho más rápida de aprender, pero también hay un exceso de información en cuestión que impacta a ciertas partes en el cerebro, como viene siendo las zonas corticales, vienen siendo zonas de los hemisferios derechos y hemisferio izquierdo, y también va a impactar orgánicamente en el cerebro en el giro cingulado y en bastantes zonas que produce la glándula pineal, como ciertos mecanismos neuronales que activan ciertos neurotransmisores que van a inhibir ciertas emociones. De manera sencilla, en un resumen, yo lo pudiera definir que están inhibiendo esta paradoja de el umbral number, que es el umbral de rostros, por gran cantidad que estamos observando, seguidores en cuestión a las redes sociales, están ocasionando en un 20% una gran inhibición de emociones, que se le llama alexitimia. También una gran confusión en los nuevos jóvenes, no en los adultos, que estamos hablando los nacidos en el 94, en el 80, personas que ahorita tienen aproximadamente unos 40, 50, 60 años, no van a ser afectadas, sino estamos analizando el origen de estas patologías, como el narcisismo, como la alexitimia, como la parálisis y la falta de habilidad de inteligencia interpersonal e intrapersonal, o sea, el conocimiento de sí mismo y la habilidad social para llevar un equilibrio con tus entornos más favorables, que van a ser la escuela, el trabajo, la familia, la pareja. La más importante y fundamental es la pareja. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema en mi trabajo, puedo, no sé, tener una conferencia con una persona, 0 personas, puedo
tener una, no sé, una cancelación de alguna sesión que yo tengo, pero llego a mi casa y estoy bien con mi esposa, con mi hijo, lógicamente esto no me va a afectar y me va a producir un equilibrio emocional en todos mis sistemas nerviosos. Por lo tanto, yo voy a tener un equilibrio, se le llama, en la medicina se le llama una homeostasis de nuestros sistemas. Por lo tanto, mi cuerpo no va a requerir defenderse con algún mecanismo primitivo, llámale comer en exceso, llámale hipertensión arterial, llámale diabetes, llámale enfermedades de moda, incluso hasta un accidente. Mi cuerpo está relajado, por lo tanto yo estoy atrayendo situaciones positivas y tengo el tiempo, tengo el espacio para ser creativo y mejorar en mis otras áreas de vida, que van a ser en la laboral. Pero si yo tengo, digamos que yo tengo mucha economía, exceso de economía, ¿no? Y yo llego a mi casa y tengo un problema con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mis hijos, obviamente de nada te va a servir esta, esta, esta buena economía. Es más, es una de las razones y orígenes que forman ciertos mecanismos, en familias se forman ciertas estrategias sistémicas para poder defenderte de estos vacíos emocionales. Y tiene que ver con el narcisismo, porque el narcisismo es un mecanismo que se ha ido creando en un 20%, por lo que yo les comento, es muy poco, tiene muy poco peso por las últimas investigaciones que he hecho con un psicoanalista italiano, Luigi Soja, y también he hecho investigaciones en todas mis sesiones, he estado observando varias cosas que se van revelando mediante las sesiones y voy teniendo una visión un poco más amplia de manera generalizada de los problemas que vamos teniendo comúnmente en el día y te vas dando cuenta que no pesa mucho el tema cultural, sino el tema de estrategia biológica, más bien de dos heridas emocionales muy fuertes, que van a ser la herida de abandono y la de traición. La herida de abandono, que yo le voy a llamar en este momento la herida del padre o la herida del narcisismo, voy a, voy a empezar a introducir unas definiciones muy personales mías, muy personales, muy desarrolladas por lo último que he estado escribiendo, lo último que he estado observando en mis sesiones, lo último que estudié también para la ponencia que tuve en el Congreso de Inteligencia Emocional y Salud Mental, que fui a Puebla, y las voy a definir en esta información que viene de una psicóloga también, que tiene que ver con la patología del narcisismo, con esta psicopatología. Y viene el origen, tanto como lo cultural que les menciono, de esta paradoja de Internet, este exceso de información que ha causado una confusión, pero antes de esta confusión viene la herida paterna, la herida de abandono. Todo comienza con los orígenes de la historia, de la historia de la primera familia, y se creó la reproducción polígama. Estaba la reproducción polígama y la mayoría de machos tenían que irse a morir solos, o sea, tenían que luchar y si fallaban se morían solos y solamente uno podía reproducirse con todas las hembras. Cuando cambia, fíjese desde dónde viene el narcisismo. Cuando cambiamos a monógamos, se hace por una idea y un sentido biológico sensato, un sentido biológico positivo. ¿Por qué? Porque de esta manera se equilibraría las emociones del macho que tenía que tener el primer protohumano, estamos hablando de los Homo sapiens, en la teoría de evolución, tenía que, eh, tenía que comportarse de una manera más ansiosa. Había demasiada ansiedad, porque era muy riesgoso el perder la pelea de la manada
y perder a todas las hembras. Era realmente una, una sensación reptil muy primitiva debido a muerte. Y el protohumano, el antiguo mono, el hombre mono, vivía con una ansiedad tremenda y una musculatura, una testosterona exagerada. Tenía que ser más grande, musculoso, fuerte, era lo fundamental. Cuando ocurre la monogamia, para que ese hombre no muriera de un infarto, ese mono no muriera de infartos, porque también se ocupaba la estrategia de infartos para aquellos que no podían tener sus hembras, de nada servían. Entonces, el cuerpo utilizaba los infartos para eliminar rápido ese dolor y morían rápidamente solos, soledad. Por eso viene el programa que dice el doctor Hammer, que nosotros cuando sufrimos algo en soledad y sufrimos un bioshock de manera abrupta, muy, muy, muy improvisada, o sea, no te lo esperabas y lo vives en soledad, es cuando se permea un síntoma primitivo para ayudarte a solucionar por medio de un síntoma físico, por medio de un síntoma tal vez emocional. La ansiedad te ayuda, la depresión te ayuda a pasar ciertos duelos, ciertas situaciones. Y cuando tú tienes un síntoma transgeneracional, que nosotros lo vemos en biodescodificación, a nivel sistema, por medio, por medio de esta serie de abortos, serie de sucesos, suicidios, ciertas muertes prematuras en el clan, ciertas estrategias de mujeres que viven solas sin hombres. Hemos visto casos incluso que se repiten en varias generaciones, el hecho de que la mujer maten al hombre, varias de ellas se repite constantemente generación en generación, que viven el duelo en soledad, se repite esa estrategia, se perpetúa esa estrategia para la supervivencia de manera transgeneracional. Hay otros casos que he tenido mucho más fuertes, mucho más misteriosos, donde se materializan ciertas estrategias en las cuales ocurren cosas muy, muy extrañas también, que esas cosas tienen que ver con patologías como digamos que la psicopatía, la lexitimia, el narcisismo, ¿qué otra cosa? La esquizofrenia. Todas las patologías mentales tienen mucho que ver con el síntoma transgeneracional. Y por último, el síntoma situacional, que es el accidente, que te ayuda a no llegar a un destino que no querías llegar, se relaciona mucho con la misión de vida. Si todos como seres humanos, que esta es una ley de la inercia, por inercia tú vas a solucionar algún conflicto que pasó tu mamá en el embarazo, tú vas a solucionarlo por medio de tu profesión. Algún conflicto profundo emocional o un conflicto de pareja, tú lo vas a solucionar con tu relación de pareja o con una profesión que tú hagas. Entonces, en el 90% de los casos, los hombres nos dedicamos y las mujeres a cosas que no queremos, a profesiones que no nos gustan y las hacemos por el amor a nuestro clan, a nuestra madre. Entonces, la mayoría de síntomas situacionales, llámale accidentes, tienen que ver en un 90% con la misión de vida. O sea, tú te encuentras haciendo la misión de otra persona. Y esto es siempre, en todos los casos. Yo lo hablé en Puebla en el Congreso de Salud Mental. Tal vez no me expliqué tan bien en aquel entonces, en esa conferencia, pero a lo que yo me refería era que tú siempre vas a pasar por el proyecto de alguien más y requieres percatarte cómo estar en tu misión de vida. Y es un camino largo, es un camino que yo creo que me he tardado 30 años en descubrir mi misión de vida.
Y yo estaba seguro a los 13 años, siempre lo platico, querer ser un terapeuta, un coach, pero te pierdes en el camino. Y regularmente pasan ciertos accidentes para que tú te vayas otra vez al camino, el cual tú, si lo vemos espiritualmente, el cual Dios puso en tu corazón desde tu nacimiento. Entonces, todo esto a nivel general que estoy hablando, nos vamos a enfocar ahorita transgeneracionalmente, porque el narcisismo es una solución en una persona transgeneracional y va a impactar tanto como una familia, que se pueden crear familias narcisistas y se puede perpetuar esta estrategia, tanto va a impactar a la familia que se cruce con él o con ella. Y lo más característico es que no se va a dar cuenta que está con él y se van a solucionar los dos. La mayoría, la mayoría de casos, yo creo que en lo que he visto en varios casos que yo he tenido, me doy cuenta que el narcisismo es mutuo, pero hay una persona en una relación narcisista que tiene la capacidad de exponerse, de sanar ese narcisismo, pero regularmente comienzan los dos. El narcisismo es como no tener emociones al tiempo indicado, es muy parecido a la lexitimia. La lexitimia te confunde las ganas de ir al baño, un sentimiento de ya me tengo que ir, porque tengo que sacar el desecho biológico, a las ganas de sacar la tristeza por medio del llanto. Entonces, en vez de llorar, te dan ganas de ir al baño. En vez de amar en el momento que ya sabes que estás tranquilo, que puedes tomar la opción de pasar un rato terapéutico con tu pareja en la intimidad, vamos a llamarle así, porque la sexualidad, la definición sexual primitiva tiene tres vías. O sea, la sexualidad es un botón reptil primitivo que te ayuda a ayuda a tres cosas al ser humano. Número uno, perpetuar la vida. Te va a ayudar a perpetuar la vida y esto es muy reptil. Siempre se va a buscar esa manera de reproducirte, de trascenderte. Número dos, es una manera terapéutica en pareja, ya cuando estás de una manera equilibrada con una pareja, es una manera terapéutica enorme. Y no es normal que a una mujer se le vaya el apetito sexual. Tiene mucho que ver con el transgeneracional. Y igual a un hombre. De hecho, ahorita hay una pandemia de asexualidad. Están naciendo jóvenes con asexualidad. Y eso es muy perturbador porque tiende a interrumpirse ciertos códigos de la naturaleza que pueden ocasionar catástrofes muy fuertes a nivel sistema. Es lo que muy pocas personas se dan cuenta. Y el número tres, ¿para qué sirve el botón primitivo sexual? Sirve para poder transmutar la energía de tu misión de vida, de tu proyecto sentido de gestación, a tu misión de vida. Para esas tres cosas sirve la emoción primitiva, el sentimiento y el impulso sexual, sirve para tres cosas fundamentales que regularmente por ciertas patologías como la narcisista, como la lexitimia, como la falta de gestión emocional, como ciertos síntomas transgeneracionales, se ha ido perdiendo, y la gente ocupa ciertas, ¿cómo se le dice? Ciertas, ya no me acuerdo cómo es la palabra, pero es como una mala educación sexual. O sea, la gente ahorita como que se está enfocando mucho en la separación y otra vez estamos volviendo a la manera primitiva, pero ahora la mujer quiere ser, digamos que ser la polígama. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando el hombre se estableció un hombre para cada pareja en el principio de la humanidad, todo esto tiene que ver con el narcisismo. Ahorita nos vamos a ir con las estrategias, ¿eh? Para identificar a un narcisista y para llevar la relación, incluso ha habido historias que se pueden sanar. No se me recomienda a mí
recomendarles o aconsejarles que se queden con un narcisista porque es una patología muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero yo he tenido casos que he visto personas que sanan juntos, se logran exponer cuando se reconocen. Una persona, es muy difícil que venga a una consulta si es un narcisista, es sumamente difícil, porque para el narcisista todos los demás están mal menos él. Y es algo que de verdad lo cree. No se da cuenta que es narcisista, pero sí sabe que tiene una habilidad especial para el encanto. Esa es la diferencia. Pero bueno, yo no puedo diagnosticar a ninguna persona. El único que puede diagnosticar a un narcisista, y esto que les quede claro a todos los que están aquí y van a escuchar esta información, es un psiquiatra. No podemos usurpar funciones. Si aquí escuchan luego profesionales de la salud o personas que pues tienen curiosidad sobre este tema, tú no puedes ir y decirle a una persona, pues es que eres un narcisista, tienes que tratarte. Muy pocas veces puedes hacerlo con tu pareja si es que te toca alguien así por tu resonancia. El único que puede diagnosticarlo, no se puede usurpar funciones, es un psiquiatra, un médico especialista. Igual en un niño, tú como adulto, como profesor, nosotros que vamos a certificarnos en educación emocional, inteligencia emocional, solamente podemos señalar que el niño tiene rasgos narcisistas y decir que sí podría checar. Que si tú ves a un niño que mata a un animal y lo hace varias veces, peligran los demás niños del entorno, porque realmente es algo, una patología ya orgánica, pero es con mucho tacto, mucha sensibilidad, porque incluso hasta entran medios legales, tú no puedes decirle a una persona ni diagnosticarla, mucho menos si no tienes esa especialidad. Ni siquiera yo la tengo, yo soy coach, pero sí puedo ayudar a las personas a acompañar para que puedas identificar si estás en una relación y cómo llevar o a qué personas acudir para que tú puedas mejorar de una manera positiva esa relación con ese narcisista o incluso hasta tú. Muy, muy raro que esté aquí un narcisista, pero incluso hasta tú, si tienes algún rasgo o vienes de una familia narcisista, porque también ese podría ser el caso. Sin embargo, un punto muy específico es que te des cuenta que cuando el hombre se hizo monógamo, o sea, el hombre quería, por beneficio a nosotros, queríamos tener nuestra hembra para cada hombre y tener un código de respeto o solución para poder trascender de una manera equilibrada nuestras emociones. Entonces, en el momento que se instalaron los hombres para cada hembra, para cada mujer, para cada femenina, ocurrió un cambio en la psique de la mujer. O sea, la psique de la mujer ya podía ella elegir. De hecho, aumentó la demanda de hombres monógamos y leales a sus hijos, porque esto fue, primitivamente fue hecho, la monogamia fue establecida biológicamente hace 100 millones de años para que la, el, la descendencia sobreviviera, porque el hombre venía más fuerte, iba por la carne, la traía y los que recibían la carne, la comida, las hembras se daban cuenta que los hijos sobrevivían más. Por lo tanto, es algo muy primitivo. Incluso hasta ver a una mujer que tiene un esposo, es muy primitivo, eh, causa un poco de ira. Una mujer que no es feliz con su esposo o no tiene esposo y es soltera, causa primitivamente ira en ver a otra mujer tener un esposo equilibrado. Y esto ocurre con las madres. Esto es muy, muy difícil de identificar en una madre. Muchas veces la madre, al ver a su hija que tiene un buen esposo, provoca un sentimiento que ni ella reconoce, porque tantos años ha vivido soltera que provoca un sentimiento incluso hasta repulsivo. Yo he tenido casos que a madres les da incluso hasta síntomas de asco. ¿Por qué? Porque se viene perpetuando esta manera primitiva desde siglos, años atrás, 100 mil años atrás se perpetuó para que podamos sobrevivir.
a lo que yo en internet y en muchas redes sociales que he visto, como que están tratando de perpetuar la cultura no feminista, más bien polígama. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales porque no están ni el machismo ni el feminismo. Ahorita se está perpetuando la poligamia y hay que tener cuidado porque precisamente hace 100,000 años se creó la primera familia protohumana para darle un equilibrio a esa ansiedad que tenían los machos y las hembras y era desequilibrado totalmente. Así que vamos a enfocarnos el día de hoy, ya que les conté sobre esto, vamos a enfocarnos lo que dice la información del narcisismo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Pueden escribirme en el chat. ¿Cómo se sienten con esta información? Aunque yo no iba a hablar de un tema sin antes ponerme a ver, si ha sido clara, Sigrid, gracias, ponerme a ver cómo es que se va perpetuando, cómo es que se va originando. Yo no puedo decir, como muchos, yo creo que profesionales irresponsablemente dicen, es que si tienes un narcisista, aléjate. No, primero, aprende qué es un narcisista. El narcisismo es un rasgo de personalidad y en sus formas más extremas puede ser un trastorno narcisista de la personalidad. Es un rasgo de la personalidad. O en Italia es una psicopatología. Las personas narcisistas suelen tener una visión inflada de sí mismas, una profunda necesidad de admiración y una carencia de empatía hacia los demás. Y esta necesidad de admiración viene por la herida de abandono. El narcisista siempre, en todos los casos que viene en una familia y que nunca va a venir a exponerse, es aquel que ha sido abandonado de una manera o simbólica o real en la infancia. Y esto es algo muy fuerte. Dice Rosalba, muy buena, sí me vi identificada en mi clan. Dominamos las mujeres y yo en lo personal rechazo el masculino. Es muy bueno que lo identifiques y que vayamos viendo cuáles estrategias podemos utilizar para poder incluirlo de manera equilibrada y poder llegar a esa monogamia, porque la monogamia que significa estar en una relación de pareja equilibrada, te lleva a un equilibrio físico en cuestión a las emociones y se llega de manera estándar. Tú no puedes ir automáticamente esperando que llegue la persona ideal. La persona ideal se construye en la relación y entre más rápido reconozcamos nuestras heridas, las heridas de la infancia o el transgeneracional, para aplicar una prueba de la realidad de nuestra relación, mucho más te vas a salvar de cometer ciertos actos los cuales fracturan la relación, porque vas a ponerte una prueba de la realidad. O sea, estoy de verdad sintiendo esto porque de verdad me lo están haciendo, o estoy sintiendo exageradamente esta emoción porque lo vivió algún padre, abuelo en aquel entonces. Las personas narcisistas suelen tener una visión inflada de sí mismas, como les digo, y la necesidad de la admiración viene por ese abandono que hubo en la infancia. Hubo un abandono muy fuerte. Y a veces sí estuvo el padre, pero el padre viene huérfano. O sea, si nosotros tuvimos a nuestro padre, supongamos yo tengo a mi padre, yo tengo a mi padre, pero, y toda la vida vivo con él muy bien, ¿no? Vivo con él muy bien, pero recibo ciertas actitudes muy rígidas de él y yo no me entiendo por qué, como hijo. Y entonces a veces el abuelo abandonó a ese padre y ese padre tiene las ganas de estar con su hijo, pero realmente como lo abandonó su papá, viene con un síntoma alexitímico, que es
una confusión de emociones. No va a saber cómo reaccionar en ciertas etapas complicadas en la vida de un padre y siempre va a querer huir. Y dices, oye, pero es que mi papá siempre estuvo, sí, pero huyó en el trabajo. Entonces también estuvo ausente como su papá. Y eso es una lealtad familiar que ya viene, cuando pasa esto, cuando pasa esto, regularmente no nos damos cuenta que hubo esa ausencia simbólica, pero ocurre porque ese papá, nuestro padre, fue huérfano. Y entonces ocurre de esa manera, no hay una gestión emocional. No, incluso el padre regularmente viene con, si viene, si viene con una adicción, pues un vacío. Entonces, también viene la emoción narcisista siempre viene del abandono. O sea, la herida de infancia del abandono. Dice, somos 50 mamá y 50 papá, entonces yo tengo ese masculino, que es papá, y si lo rechazó, me autorrechazó a mí mismo. Y yo lo represento, el papá nos rechaza yéndose a trabajar, y yo lo rechazo, y yo me rechazo a mí mismo, yo represento a ese abuelo que abandonó a mi papá, al papá, yo lo represento rechazándome a mí, y no disfrutando mi vida. En la mayoría de los casos, estas personas no pueden estar en el aquí y en el ahora. Siempre estamos buscando, y la alexitimia genera esto, buscar algo de qué preocuparte, buscarle un error a toda solución, buscarle un defecto a toda persona laboralmente. ¿Para qué? Para no encajar en ningún lugar y sigilosamente quedarte más aislado. ¿Por qué? Porque un narcisista se regula con la admiración, pero cuando se siente mal, o alguien que está con alexitimia, se regula en la soledad. ¿Por qué? Porque tuvo un apego ansioso o un apego evitativo, más bien un apego evitativo. Tuvo un caso, una persona que decía que la dejaban, sus hermanos se iban a noviar y su mamá y su papá se iban a trabajar 3 días. Ella desde el kinder se quedaba sola. Entonces aprendió a regularse en la soledad. Cuando llega con su pareja, hay un problema y pues ella se regula en la soledad. No quiero que me toquen. Y si no puedo hacerlo porque es mi pareja y porque necesito generar un vínculo físico, puedo incluso hasta generar un síntoma físico. O sea, mira, tengo urticaria, tengo infección en las vías urinarias, no puedo tener una relación íntima en este momento. Y no se da cuenta la persona. ¿Y por eso va a ser un narcisista ella? No, no es una narcisista, pero tiene rasgos. Por eso es importante conocer los rasgos. Esto no significa solo ser egocéntrico o presumido, sino que implica una construcción de la identidad basada en una falta de conexión genuina con otros, utilizando a las personas para sostener su propia autoestima. Muchas veces no se da cuenta que está haciendo esto. ¿Cómo influye la madre en esto? La influencia de la madre en el desarrollo del narcisista es un tema muy estudiado en psicología y se puede entender desde varias perspectivas. Si bien el narcisismo puede tener causas diversas, biológicas, sociales, ambientales, como las que les comenté, ya les dije varios orígenes, porque no solamente podemos meternos en esta patología y no entender a un nivel general, porque si no seríamos nosotros en este momento también, estaríamos teniendo un rasgo de poca empatía. Y nosotros estamos generando mediante estas grabaciones que yo doy gratuitas una inteligencia emocional un poco más profunda para el beneficio de ustedes. Sin saberlo entonces, si lo incluyo, lo trabajo en terapia Lozano, voy a tener una mejora en mi salud emocional, salud física, en mis relaciones personales y con los masculinos. Así es. Por eso los vamos a invitar vamos a mandar en los grupos un taller y también todos los que quieran tomar sesiones. Es muy bueno hacer terapia. De hecho,
John F. Kennedy, un presidente, tenía todas las enfermedades del mundo, ¿eh? Y llega con un doctor y le dice, oye, ya tomas muchas pastillas, no puedes hacer ni una sentadilla, ve a terapia, haz ejercicio, sánate de una manera también desde tu responsabilidad. Por eso es bueno tomar terapia. Entonces, la relación temprana con la madre juega un papel fundamental en la formación de identidad y autoestima de un niño. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Si la madre, para solucionar, elige excluir al masculino, porque el masculino es demasiado violento, tiene demasiada testosterona, no tiene inteligencia emocional, no tuvo una madre, es más, huérfano de un padre, ese masculino no tiene educación, no tiene regulación emocional. Por lo tanto, la madre elige excluirlo y la madre es más inteligente, más sabia desde algo más biológico. Pero lo que ocasiona el excluir al masculino es, eh, es que ella se quede desprotegida y entonces ella no puede enfocarse con todos sus sentidos de una madre en darle los dones, ese 50% de madre. Automáticamente por inercia, ella se quita la mitad de su cuerpo también, al rechazar a su masculino. Desgraciadamente hay masculinos que vienen demasiado dañados por el transgeneracional. Por eso antes se hacían ciertos rituales para pasarle de hombre a hombre, porque una mujer no te puede enseñar a ser padre, a tener este gesto de ser padre. Solamente un hombre, un masculino, te puede pasar mediante un ritual que se hace, te enseña por el ejemplo, te lleva a trabajar, te enseña la manera del trabajo, y entonces tienes el gesto de padre. Pero si no tienes a ese masculino, creces siendo un narcisista. Es ahí lo que viene. ¿Por qué? Porque la madre quiere hacerte perfecto de una manera muy inconsciente cuando estás sola. Por eso es demasiado, para mí, exagerado que las redes sociales hablen de la supermujer y están provocando varios complejos de insecto con tantas personas que de verdad son ísimas, o sea, son riquísimas, son riquísimos, tienen millones de seguidores, no son personas normales, no es lo que pasa realmente en las familias o cómo es que se sube a un proceso y generan complejos muy inconscientes, muy fuertes, pero solamente es el 20%, lo demás está en casa, los que tienen esta información. Dice Sigrid, creo que tomé el rol de sostener y alimentar el narcisismo de quien fue mi esposo. Todos se daban cuenta, menos yo, y aún lo digo, no me afectaba conscientemente. Qué bueno que lo dices, porque de manera, de manera por la terapia puedes sanar esa parte de tomar una decisión o generar estrategias para poder sobrellevar una relación de manera equilibrada con un narcisista. Al tú inmediatamente reconocerlo, te hubieras podido evitar varias cosas, ¿no? Varias cosas que según afectaban conscientemente. Pero también de manera sistémica era necesario. Suena muy fuerte lo que voy a decir. Yo soy un poco más, un poco más directo con esto, pero te ayuda. Cuando tú llegas a comprenderlo, integrarlo, te ayuda a tomar mejores decisiones y liberarte de la culpa, porque la culpa también causa muchos síntomas físicos. La emoción de culpa es muy negativa, pero es necesaria para no caer en la psicopatía. El psicópata no tiene culpa y también es negativo. Entonces, si tú identificas, si tú empiezas a trabajarlo, si tú te das cuenta que te afecta como tal de manera consciente y te liberas de esa culpa, tú empiezas a utilizar de manera positiva el beneficio que está dando el narcisista, porque tener a alguien narcisista en la familia es un beneficio oculto y ayuda a sanar una herida. Y cuando tú reconoces la herida por medio de una sesión, por medio de una reflexión, por medio de un estudio, a lo mejor un libro, una persona que te ayude, empiezas a darte cuenta
¿qué acciones puedes tomar desde tu responsabilidad para ni dañar a esa persona que ya viene dañada? Hay que generar mucha compasión y autocompasión, porque lo que tú estabas buscando tampoco es algo malo. Tú estabas buscando que tus padres tuvieran un hijo, tus hijos tuvieran un padre. Entonces, esto no es algo malo. Ante la sociedad, como dices, fíjate cómo se lee entre líneas. Todos se daban cuenta. O sea, ante la sociedad, incluso hasta están diciéndote de una manera un poco abrupta, la sociedad siempre habla así como que de manera, como que indirectamente te están diciendo que tú eres inferior intelectualmente porque no te das cuenta de que nosotros te estamos diciendo. Y pasa esto con la familia. Muchas veces pasa esto con la familia. Y precisamente es una prueba, cuando hay un narcisista en la familia, es una prueba para que la persona pueda sanar a su padre y a su madre. Eso es algo también muy fuerte, porque así te ayuda a estar de una manera independiente en este mundo, porque regularmente sucede algo malo, ¿no? Me peleo con mi esposo, es un narcisista, un golpeador, un violento, y pues regreso con mi madre. Y ese es el proyecto Sentido de Gestación de Hijo Bastón. O sea, necesito a mi mamá porque es algo que de verdad necesito. O sea, no es algo que yo me esté inventando, pero al final de cuentas, ante los códigos biológicos, caemos en ese proyecto Sentido de Gestación de Hijo Bastón y rompemos la jerarquía. Es un tema muy complejo, ¿eh? Pero qué bueno que lo dices. Es muy bueno que se diga porque se liberan de muchas culpas y se hacen conscientes varias cosas para entrar en un entorno que ya muchas veces está viciado. Porque muchas veces cuando hay un narcisista en la familia no hay uno, no es solo la pareja. Te vas a encontrar por resonancia en la escuela, el vecino, o sea, de manera inconsciente nos agregamos en un sistema que se ha normalizado la violencia, se ha normalizado el narcisismo. Y cuando tú te haces consciente, ya el que está mal eres tú. Ese es otro punto muy importante. En cuestión a la madre, las expectativas altas o irrealistas, cuando una madre establece expectativas muy altas o idealiza al niño, puede fomentar una autoimagen inflada al exponerlo constantemente a ideas de superioridad y de perfección. El niño crece con la creencia de que debe ser especial o superior a los demás para ser valioso. Entonces, regularmente, aunque la padre pone límites, el niño al no ver una figura una figura masculina de orden, y aunque esté con la mamá, si es un narcisista, a veces se va totalmente al trabajo y no está con el hijo, porque no tiene ese gesto del padre. Entonces, falta de afecto incondicional, si la madre condiciona su amor y aprobación al desempeño o al éxito, el niño puede desarrollar una profunda inseguridad y una necesidad constante de validación externa. Esto se debe a que asocia el amor y a la aceptación con cumplir ciertos estándares o expectativas. ¿Cómo es esto? Cuando le decimos al niño, no, pues si tú no te portas bien, no te voy a querer, ¿no? Muchas veces. O si tú no te portas bien, no le haces caso a la maestra, pues no te ganas el dulce de esto, ¿no? Entonces empezamos a condicionar de manera cultural, estamos acostumbrados a los hijos a condicionar el amor. Entonces, para llenar este vacío, una persona puede recurrir a comportamientos narcisistas, buscando admiración y reconocimiento como sustitutos de ese amor que sintió condicionado en su infancia. Esta es la manera también en la que se forma el narcisismo. 3. Una vez tuvimos una situación con mi hijo, para que les quede claro esta idea, la cual me recomendó mi mentora, me dijo, no lo castigues cuando se porte mal, porque también es un condicionamiento.
sino cuando tú veas que hace algo bueno, premialo, pero no le digas, te voy a dar algo, una condición, algo bueno, cuando, cuando te portes bien. Simplemente le explicas como un adulto las emociones, le preguntas cómo te sientes, si se portó mal, le explicas que hay consecuencias, y cuando tú te des cuenta que obedece después de que varias veces se lo explicaste, siendo un niño que a veces como adultos nos explican varias veces y no entendemos, pues un niño tú le explicas como un adulto, pues va a entender, viene un poco más limpio, sin ver las heridas de infancia que traen de los abuelos, pero vienen un poco más limpios para entender este aspecto. Número 3, la idealización o desvalorización extrema es un común en el desarrollo del narcisismo de la madre adopte a patrones de idealización o desvalorización extrema, alternando entre ver al hijo como el mejor o criticarlo de manera excesiva. O sea, se cae en los dos extremos. O te critico porque te portas mal, porque hiciste algo que me reflejó a lo mejor hiciste algo, llegaste tarde y me reflejó cuando yo como padre veía tal vez a mi mamá que llegaba tarde por estar con otro hombre que no era mi papá. Cancelamos. Y entonces yo al reflejar esa herida que tuve en mi infancia, esa expresión, pues le grito al niño, lo critico en exceso, al joven tal vez, niño joven porque llegó tarde del entrenamiento, ¿no? Ni veamos en la adolescencia, que en la adolescencia es otro caso. Entonces, lo critica de manera excesiva. O le dice, no, pues tú eres el mejor, nunca le pone límites, de manera inconsciente le premia absolutamente todo. También la falta de empatía y sintonización emocional. La empatía de la madre hacia el hijo es crucial en el desarrollo de la inteligencia emocional y la conexión humana. Cuando una madre no es empática o no se sintoniza emocionalmente con el niño, este no aprende a reconocer y gestionar sus emociones, ni a considerar las de los demás. Este déficit de empatía se asocia directamente con el narcisismo, ya que el niño desarrolla un foco en sí mismo sin entender cómo sus acciones y actitudes afectan a los demás. Hay un exceso de protección también excesiva, una competencia de rivalidad con el hijo también, eso genera. Hay rivalidad porque la madre no se puede llevar bien con el padre y, y es una mala estrategia porque a veces de manera automática, cuando hay una gestión emocional, la madre solamente como el hijo provoca dopamina y oxitocina, la madre solo se siente bien con el hijo o la hija, entonces excluye al masculino. Pero cuando a la madre le viene la sensación de intimidad o de abrazo, el abrazo sexual que también tiene la madre, no lo puede hacer con el hijo. Y como no trabajó con la relación con el masculino, o el masculino, como les digo, viene demasiado dañado por resonancia, pues obviamente la mujer tiene la mayor elección de decir, no, pues sabes qué, me detengo, tiene gestión emocional, pero no puede desahogar ese abrazo sexual primitivo. Por lo tanto, el hijo al verla se siente en competencia con su padre, su madre, de manera automática por inercia. Es algo muy fuerte esta, estos rasgos. Según la psiquiatría y la perspectiva de Marian Rojas, que es toda la información de estas, estoy dando esta psicóloga, el narcisismo puede tener raíces profundas, infancia, crianza, expectativas, herencia biológica, sociedad actual, y las características principales de las personas narcisistas es que un narcisista suele presentar egocentrismo extremo, prioriza sus principios, deseos, problemas y opiniones encima de los demás, falta de empatía, le cuesta ponerse en el lugar de los otros, comprender sus emociones y necesidades, necesita constante admiración, busca aprobación externa y validación constante para reforzar su autoestima, arrogancia, soberbia, puede menospreciar a quienes no consideran a su nivel o que no lo validan. Ese es otro punto. Si no me validas,
yo te menosprecio. Si no te gusta esto, no te pregunto el contexto por qué no te gusta. Simplemente te menosprecio o aplico la ley del hielo. No te veo, no te en cuestión a la pareja. Explotación de la racional. Tiende a utilizar a las personas como herramientas para satisfacer sus propios deseos. Tiene conflictos con su entorno. Los conflictos suelen surgir porque el narcisista establece relaciones desequilibradas, centradas en sí mismo, en que dificulta el diálogo. O sea, no se puede comunicar por el diálogo. Las conversaciones con narcisistas pueden ser exasperantes porque suelen monopolizar o despreciar los puntos de vista ajenos. ¿Qué quiere decir esto? De verdad, tienen una habilidad muy nata para hacerte sentir culpable. O sea, va a haber un momento que estás en la conversación y de repente, tienes razón, fue mi culpa. Y así se repite constantemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y van haciendo a la otra persona pequeña, hasta que se desaparecen. Hipervulnerabilidad a la crítica. Aunque parezcan confiados, aunque parezcan muy seguros de sí mismos, son extremadamente sensibles a las críticas y se pueden aguantar y lo aguantan, pero al final no lo pueden digerir. No pueden digerir una crítica. Se desarrolla por un síntoma físico, digamos que se materializa o lo dicen por un síntoma físico, lo van a externar, porque nunca van a poder aceptar y decir, soy narcisista, no puedo gestionar esta emoción de la crítica. O llega el momento que la sombra se va a presentar de las 8 de la noche a las 3 de la mañana. O se van a enfermar en estos horarios, o se van a dar una enojada en estos horarios, pero todo les parece, un narcisista les parece todo excesivamente aplastante para ellos. Y el que tiene la culpa es todos menos él. Pero estos son rasgos muy fuertes que los puedes identificar la sombra empieza como de las 9 de la noche, 9 de la noche a las 3 de la mañana. Y al otro día obviamente se levantan muy bien. ¿Por qué? Porque esto solamente se genera en el ritmo vagotónico del estado del sueño. Porque en el sueño tú te conectas con la amígdala para solucionar ciertos conflictos que ocurrieron en el día o en el pasado en otras generaciones. Por eso es que sale la sombra, según el psicólogo Carl Jung, habla de la sombra del hombre, sale en estos horarios. Por eso toda la gente toma y se va a tomarse una chela para volverse valiente de todo que le duele y no sabe ni qué le duele, que no ha tomado sesión, y se ponen valientes con el alcohol, pero en realidad están llenando un vacío existencial. Entonces, relaciones superficiales también van a ser. ¿Cómo sobrellevar una relación narcisista? Establece límites claros. Es fundamental tener límites para proteger tu bienestar emocional y no ceder a la manipulación. Evita la idealización. Es fácil quedar atrapado en el encanto inicial de una persona narcisista. Ser consciente de sus patrones ayuda a prevenir expectativas irreales. O sea, no esperes que te va a dar una palabra de aliento. Simplemente trabaja contigo y espera que va a llegar un momento que no vas a tener lo que tú quieres de esa persona, si es que ya identificaste que es un narcisista. Prioriza tu salud mental. Estar cerca de un narcisista puede ser agotador. Desarrollar una red de apoyo y practicar el autocuidado es vital. ¿Qué quiere decir? Pues hay una escritora, se llama Adriana Noguera, que ella dice que vivió con un narcisista y su esposo es narcisista. Y ella le fue poniendo a su esposo videos, estaba escribiendo y como él criticaba mucho esos escritos de ella, es una historia real esto, me gusta contarlo. Ella lo fue exponiendo y le fue diciendo, oye, es como decir, me criticas esto, ¿no? Y entonces él fue aprendiendo y fue aminorando esa falta de educación emocional que tenía
y pues ese berrinche de un niño, porque un narcisista es alguien que siempre quiso la seguridad de un padre o una madre que lo dejó huérfano. Entonces, de esa manera, tú puedes ir poco a poco, si ya tienes hijos con una persona así, puedes ir trabajándolo. Obviamente es mucho mejor cuando llevas un seguimiento con una persona profesional. Y si conoces por medio de la biodescodificación, que voy a nombrar otra vez este taller, ojalá se puedan inscribir todos. No sé si lo vaya a mandar la Fabiola por aquí, por el chat. Si no, manden mensaje al 2292 27 10 89 para este curso, ¿no? Y mantener una relación sana con un narcisista es difícil y en muchos casos insostenible. Si la persona no busca ayuda profesional, la prioridad debe ser siempre presentar la salud mental y emocional propia, manteniendo límites sólidos y expectativas claras. La falta de inteligencia emocional está estrechamente relacionada con el narcisismo, ya que muchas de las características típicas de una persona narcisista reflejan una capacidad reducida para comprender y gestionar tanto tus propias emociones como las de los demás. Y yo te recomiendo que si tú vienes de una familia narcisista, por los rasgos que ahorita acabo de mencionar, date un tiempo de las pantallas, de las redes sociales, haz ejercicio, eh, concéntrate en tu desarrollo personal. ¿Por qué? Para que no puedas atraer a este tipo de personas. E incluso hasta se sanan. En segundo, hay un material maravilloso en los cursos que vamos a dar para que tú puedas aplicarlo en tu vida. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, muchas cosas a tu alrededor se solucionan de manera automática y por inercia, porque precisamente por esas heridas que se traen del pasado, muchas cosas por inercia se establecen en tu vida y no te das cuenta ni por qué. Entonces, aquí está el taller de biodescodificación, bienestar físico-emocional, martes 3 de diciembre, 9 a.m. a 11 a.m., horarios de Ciudad de México, abierto a todo público, cupo limitado. Aquí está el número 2291 07 81 47. Y la biodescodificación nos ayuda a invitar a observar la historia de nuestra familia, las dinámicas que existen dentro de nuestro sistema familiar, siendo capaces de observar la raíz de nuestras emociones, revelando patrones repetitivos que influyen en nuestra vida actual. Aquí está toda la información. Se va a dar material a todos los que asistan al taller. Ahí está el WhatsApp por los que están conectados. Y les doy un espacio. Tenemos todavía unos 5 minutitos no sé si alguien tenga alguna duda, quiere abrir el micrófono, quiere resolver alguna cosa. ¿Alguien? O que me pongan sus dudas por el chat del grupo. Aquí los leo. ¿Alguna duda que hayan tenido? Veo que están aquí conectados varios. Janet Luna, Paz, Héctor Alberto, bienvenidos. No sé de dónde se estén conectando. Qué bueno que se conectaron a la charla. Va a quedar grabada y lo voy a poner ahí en el grupo de bases científicas, de biodescodificación, bases científicas que tengo. También está abierto para las sesiones de biodescodificación. Tenemos esta semana, la próxima. Pueden agendar. Janet Luna dice, excelente información. ¿Qué se llevan? Pónganme ahí en una palabra. O si quieren abrir el micrófono, consultar alguna cosa conmigo, pueden abrirlo. Siempre les doy un espacio al final para que lo abran y puedan, no sé, preguntar algo que les pueda ayudar a los demás, a ustedes. Y sin más preámbulos, ¿qué se llevan? Pónganme ahí en el chat qué se llevan. Con una palabra, una frase, un comentario. Dice Sigrid, me lleva a las personas a través de sus vivencias, a ver a las personas a través de sus vivencias. Nos llevamos el poder de entender
el comportamiento de otras personas. Exactamente, muy bien. Bueno, pues, Rosalba, agradezco estas sesiones, me ayudan a ver más las cosas más claras. Gracias a ti. No al juicio, exacto. No, por más que tengamos una situación de este tipo, no al juicio, no al juicio. Hay maneras muy sutiles de llevar esto, ¿eh? Veracruz, Puerto, muy interesante, Héctor Alberto. Toda la información me lleva a ser más empático. Qué bueno, me da gusto. Importante la empatía, la emoción, porque ahorita, como decía Luigi Soja, o incluso hasta también nuestra directora del Instituto, Paola Ciapa, donde me certifiqué en IDEC, es lo más importante, expresar las emociones. Tener una regulación emocional te ayuda a, como dijo ella, a surfear las olas de manera que fluyas. Y dice que es como si te agarrara una ola y te revuelca, te tratas de parar y te revuelcas, y viene la otra ola que ya casi te ahogas, pero te saca la ola ya casi ahogado, y así vivimos el día todos nosotros, casi ahogados al límite hasta acá el agua, y dices, pues ya me acostumbro a normalizar todas estas situaciones. Janet Luna, ¿quieres hablar? Creo que abrió el micrófono. ¿Te escucho? No, pues muchas gracias por la información. La verdad, yo me metí porque sí tengo, creo que gente alrededor que no logras comprender en el primera instancia, ¿no? Y que hacen ese aislamiento y es bonito poder, tener información y poder, pues aprender un poco más porque en esta sociedad lo único que luego hacemos solamente es juzgar y pues esas personas al final de cuentas son seres humanos y que pues les tocó esa parte y hay unas que de alguna manera sí quieren salir a flote, ¿no? Pero pues de todas las personas, lo único que sienten es el rechazo, ¿no? Y el juzgar, ¿no? Entonces es bonito aprender, para poder tener empatía y poder pues poner ese granito de arena, ¿no? Y muchas gracias por tu información, la verdad es muy útil. Me llamó mucho la atención, por eso agendé este espacio. Me gustan mucho tus conferencias, a veces centro, a veces no, pero cuando me da el espacio y agradezco que ayudes a la comunidad, a que podamos entender este mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, esa es una maravillosa reflexión de lo que vimos el día de hoy, porque sí, se genera esas dos heridas, el abandono, como dije, el rechazo y la injusticia, esas tres heridas, injusticia, traición, hasta traición, no, hombre, es un revoltijo de heridas que traemos, pero ese es el punto, tener esa información, poder agarrarlo como la técnica del judo, ¿no? Lo agarras con la misma fuerza y lo utilizas a tu favor y pues ayudar a que este mundo vaya mejorando, dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Muchas gracias, me despido, un abrazo a todos y nos vemos el próximo, tal vez el próximo miércoles, y yo les digo si no cambiamos para igual para el jueves. Hasta luego.